Muy buenos días a todos. El día de hoy, nuestro equipo del grupo tercero B de la carrera mecatrónica estará presentando una retroalimentación de aquellos conceptos básicos correspondientes a los sistemas mecánicos. Para iniciar con este tema, primero debemos conocer qué son las máquinas simples. Bueno, las máquinas simples se usan normalmente para compensar una fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. ¿Esto qué quiere decir? Nos permite realizar un mismo trabajo con una fuerza aplicada menor. A este fenómeno lo conocemos como ventaja mecánica. Estas máquinas simples se diseñan para conseguir que las fuerzas aplicadas sean las deseadas en consonancia con la fuerza resistente a compensar o el peso de la carga. Algunos ejemplos de máquinas simples son los que vemos en la parte de abajo, como la polea simple, la palanca, plano inclinado, el polipasto y el torno. Como se mencionó hace un momento, dentro de las máquinas simples tenemos la polea. Esta máquina simple se emplea para levantar cargas a una cierta altura. La polea simple está formada por una polea fija a un techo sobre la cual puede deslizarse una cuerda. Algunos ejemplos donde se utiliza esto es para subir objetos a edificios o sacar agua de pozos. También dentro de las máquinas simples nos podemos encontrar con la palanca. La palanca es una máquina simple que se emplea en una gran variedad de aplicaciones. Está formada por una barra rígida que puede oscilar en torno a una pieza fija, que sirve de punto de apoyo. A continuación, pasaré a hablar sobre la ventaja mecánica. La ventaja mecánica se define en máquinas simples como la razón entre la fuerza resistente y la fuerza aplicada. Si su valor es mayor que la unidad, significa que es necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo un determinado trabajo o aguantar el peso de una carga. Sin embargo, cuando la ventaja mecánica es inferior a 1, sucede todo lo contrario. Esto pasará en función de las fuerzas. Mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión se encargan de transmitir movimiento de giro entre árboles alejados. Están formados por un árbol motor, llamado conductor, un árbol resistente, también conocido como conducido, y otros elementos intermedios. Una de las preguntas más comunes es, ¿cómo se realiza este par motor? Bueno, la respuesta a esto es, una manivela o un motor realizan este par motor necesario para provocar la rotación de nuestro árbol motor. Las diferentes piezas del mecanismo transmiten este movimiento al árbol resistente, solidario, a los elementos que realizan el trabajo útil. Dentro de estos mecanismos de transmisión nos podemos encontrar con las siguientes categorías. Por ejemplo, tornillo sin fin, corona, engranaje cónico, engranaje recto, poleas, ruedas de fricción, sistema compuesto de poleas, transmisión por cadena, junta de tren de engranajes compuesto y tren de engranaje simple. Los engranajes son dispositivos formados por ruedas dentadas que sirven para trasladar la potencia mecánica entre dos elementos. Son de uso habitual en las máquinas que se emplean en numerosos procesos industriales. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver un engranaje tipo cónico. Estos engranajes cónicos están formados por dos ruedas dentadas troncocónicas. El paso de estas ruedas depende de la sección considerada, por lo que deben engranar con ruedas de características semejantes. El mecanismo permite transmitir movimiento entre árboles con ejes que se cortan entre ellos. Un ejemplo de esta aplicación de engranaje cónico es en los taladros, ya que este mecanismo se utiliza para intercambiar la broca que se encuentra dentro de este, y normalmente sus ángulos arbitrarios están entre 0 grados y 180. También podemos encontrar el mecanismo denominado como tren de engranaje simple. Está formado por más de dos ruedas dentadas simples que engranan entre sí, por lo que este tren de engranaje simple transmite el movimiento circular
La condición para que las ruedas puedan acoplarse y transmitir el movimiento correctamente es que tengan los mismos parámetros y dimensiones entre el diente. Dentro de las ruedas de fricción, el movimiento de giro se transmite entre ejes paralelos o que se cortan formando un ángulo arbitrario entre 0 y 180 grados. Como en el caso de los engranajes, hay ruedas de fricción rectas y troncocónicas. El mecanismo está formado por dos ruedas en contacto directo a una cierta presión. El contorno de la rueda está revestido de un material especial de forma que la transmisión de movimiento se produce por rozamiento entre las dos ruedas. Cuando hablamos de la relación de transmisión, se dice que es un sistema de transmisión de movimiento, el cual se define como la relación de transmisión del mecanismo como el cociente de las velocidades del giro de los árboles. Esta magnitud por definición no tiene dimensiones. Cuando la relación de transmisión es mayor a 1, el árbol resiste y gira más rápidamente que el motor. Cuando la relación de transmisión es mayor a 1, el árbol resistente gira más rápidamente que el motor y se dice que el sistema es multiplicador. Cuando este es menor, a este sistema se le conoce como reductor. Mecanismo de transformación. Los mecanismos de transformación se encargan de convertir movimientos rectilíneos en movimientos de rotación y viceversa. Con un diseño adecuado de los elementos del sistema se pueden conseguir las velocidades lineales o de giro deseadas. Bajo este punto de vista, los mecanismos de transformación se pueden entender también como mecanismos de transmisión. Sin embargo, no es posible asociarles una relación de transmisión como tal. Como primer mecanismo de transformación está la biela-manivela. En este mecanismo, el movimiento de rotación de una manivela o cigüeñal provoca el movimiento rectilíneo alternativo de un pistón o émbolo. Una biela sirve para unir las dos piezas. El pistón completa 2 carreras por cada vuelta de la manivela, de manera que la relación entre velocidades está dada por la velocidad media del pistón es igual a 2 veces la velocidad de giro de la manivela multiplicado por el brazo de la manivela, todo esto entre pi. El tornillo tuerca. El giro de un tornillo alrededor de su eje produce un movimiento rectilíneo de avance que lo acerca o lo separa de la tuerca fija. Alternativamente, una tuerca móvil puede desplazarse de la misma manera a lo largo de un tornillo o husillo. El mecanismo es capaz de ejercer grandes presiones en el sentido de avance del tornillo. Por lo tanto, las velocidades cumplen la relación de velocidad igual a la velocidad del giro del tornillo multiplicado por el paso de la rosca, todo esto dividido entre 2 veces la leva. La leva es un elemento excéntrico que gira solidariamente con el árbol motor. Al girar, el perfil de la leva provoca la subida o la bajada de un rodillo de leva o un palpador. El efecto contrario no se produce. El palpador puede accionar directa o indirectamente una válvula o cualquier otro elemento. Cuando se trata de abrir y cerrar válvulas de forma sincronizada, varias levas pueden situarse sobre un único árbol de levas. Esta disposición se usa en motores de explosión. Por cada vuelta de la leva, el palpador completa 2 carreras, de manera que puede determinarse la velocidad media mediante la fórmula. Velocidad media del palpador es igual a la velocidad de giro de la leva multiplicado por la carrera del rodillo de la leva entre pi. Velocidades. Si un elemento del mecanismo gira alrededor de un eje, cualquier punto de ese elemento adquiere una velocidad lineal instantánea. Esta velocidad depende de la velocidad de giro y de la distancia del punto al eje, de manera que la velocidad lineal instantánea es igual a la velocidad de giro en el eje multiplicado por la distancia del punto al eje. Esta fórmula resulta útil para efectuar cálculos en mecanismos de transformación, donde hay que convertir a menudo velocidades de giro a lineales o viceversa. Debemos ser coherentes con las unidades para no cometer errores al calcular. La distancia depende del elemento considerado. Potencia. Diversos elementos de máquinas y mecanismos son capaces de producir trabajo mecánico. En algunos casos, el elemento se mueve siguiendo una línea recta, en un movimiento alternativo. El trabajo se produce cuando el elemento produce el desplazamiento de otro objeto, debido a la fuerza aplicada al objeto en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. La potencia mecánica se incrementa cuando se produce el mismo trabajo en un tiempo inferior, de manera que la potencia mecánica es igual a la fuerza aplicada al objeto multiplicado por la velocidad del objeto. Unidades. Las magnitudes que aparecen en las fórmulas hay que expresarlas en unidades adecuadas.
En el sistema internacional, las unidades son longitud en metros, la masa en kilogramos, la fuerza en newtons, la velocidad lineal en metros por segundo y la velocidad de giro radianes por segundo. Dependiendo del nivel de dificultad, se pueden escoger las unidades usadas para la velocidad de giro. En aplicaciones técnicas es más común el uso de las revoluciones por minuto. Esta unidad corresponde más a una frecuencia de giro que a una velocidad. Con ella podemos saber cuántas vueltas completa el árbol durante un minuto. La conversión se lleva a cabo mediante estos factores. Un radián por segundo es igual a 30 entre pi revoluciones por minuto, que esto es igual a 9.5492 revoluciones por minuto. Una revolución por minuto es igual a pi entre 30 radianes por segundo, que esto es igual a 0.1047 radianes por segundo.